Ya, como les dije, esta espero va a ser la última clase que vamos a tener de estadística, digamos, con materia, porque la clase del miércoles, las dos clases del miércoles va a ser pura ejercitación y la clase del jueves de la mañana pura ejercitación. Así que espero recibirlos a todos en clase, no se me pierdan, ¿de acuerdo? Ya, habíamos visto en la clase pasada distribuciones bidimensionales, que era cuando tomábamos, por ejemplo, hacíamos una encuesta y tomábamos dos valores. Por ejemplo, si hablábamos de que esta era la altura y este era el peso, la primera variable de un estudiante respondía un x sub 1 y sub 1, una altura determinada, por ejemplo, 1,70 m y peso 80 kilos. Otro alumno, por ejemplo, también puede medir 1,70 m y tener un peso de 65 kilos. Ese es mi esperado, llegar a 65 kilos, difícil. Y así, etcétera. Entonces, al final estamos tomando dos variables en juego. Entonces, hacíamos una tabla, que era esta tabla que aparece acá, donde tomábamos los distintos valores que podía tomar la variable i sub i, que sería i sub 1, i sub 2 hasta i sub q, y la variable x sub i, que sería x sub 1 hasta x sub p. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos, por ejemplo, el valor n sub 1, 1, corresponde al número de veces que aparecía el par ordenado x sub 1, y sub 1. El n sub 1, 2 correspondía al número de veces que aparecía el par ordenado x sub 1, y sub 2, ¿de acuerdo? Y así, etcétera. Entonces, primero poníamos todos estos valores. N sub pq es el número de veces que aparecía el par ordenado x sub p, y sub q. O sea, en el fondo corresponde a esto a la frecuencia, ¿ya? A la frecuencia, el número de veces que aparece cada uno de los pares ordenados en la respuesta o la encuesta que nosotros realizamos. El n sub i punto, en el punto es que corres. ¿Qué significa, por ejemplo, n sub 1 punto? Dice, sume la fila 1 completita. Ese sub 1 punto. O sea, el puntito corre y uno suma n sub 1 punto, corresponde al valor de n sub 1, 1 más n sub 1, 2 más n sub 1, 3 más puntito, puntito, hasta n sub 1 q. O sea, estos numeritos corresponden a la suma por fila de estos valores que están acá. ¿Ya? Y después, n sub punto 1, que dice lo que es variable, es la parte de la fila, sería n11 más n21 más n31, puntitos, puntitos, hasta más n sub p1. Este es n sub 1 punto. N sub punto 3, perdón, n sub punto 3 sería n13 más n23 más n33 hasta np3, ¿de acuerdo? Y esto que está acá, bueno, esto corresponde a la fila de n.j, sería esta que está acá, y esta es ni punto, que serían estas que están acá. La suma de estos tiene que darnos la cantidad total de personas que entrevistamos, digamos la cantidad total de datos que obtuvimos, incluyendo las repeticiones, y esto también sumado nos tiene que dar también n, ¿ya? Si esto sumado da n y esto sumado da n, significa que hemos hecho bien esta primera tabla, ¿ya? Esta es una tabla bidimensional de p categorías de la variable x, o sea, p valores posibles que toma x y q valores posibles que toma y. Entonces vimos los tipos de frecuencia, los distintos tipos de frecuencia, las frecuencias absolutas conjuntas, que corresponden a estos valores que están acá, ¿ya? Los que habíamos visto recién, y que cumplen esta condición, que n sub ij tiene que ser un valor mayor o igual que 0, menor o igual que n, y que la suma de todos estos nos tiene que dar n. ¿Ya? O sea, la suma de todo esto, de todo lo que está acá adentro, todo esto, perdón, la suma de todo esto nos tiene que dar n. ¿Ya? Después tenemos las frecuencias marginales de la variable i, bla, 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 que son estas que están acá. Fíjense, uno puede de esta tabla extraer las frecuencias marginales para la variable x y las frecuencias marginales para la variable y. Las frecuencias marginales para la variable x, en el fondo uno extrae esta columna, que son los distintos valores que puede tomar la variable y n1 punto, n2 punto, n3 punto, y lo pone acá al lado. ¿Se fijan? N1 punto, N2 punto, N3 punto, etc. Esto también nos tiene que dar n. ¿Y qué cosa es ni punto? Ni punto vamos a definirlo como la sumatoria desde j igual a 1 hasta q de n y j. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es n1 punto? Va a corresponder, bueno, ya lo habíamos visto en realidad, en la suma de la fila, de la primera fila,
N1 punto, N2 punto, corresponde a la suma de la segunda fila, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué cosa ahora, las frecuencias marginales de la variable i? Hacemos lo mismo. Las frecuencias, fíjense, marginales de la variable i corresponden, primero ponemos todas las posibles valores que puede tener la variable i, y después que ponemos al ladito esta que aparece acá, el n.1, el n.2, el n.3, hasta el n.k. ¿De acuerdo? Perdón. ¿Ok? Y esto nos tiene que dar n de forma tal que el n.i corresponde a la sumatoria de 1 a p de el n y j. O sea, en el fondo, en el n.i se va moviendo el punto, digamos, acá. En este caso, la fila. Por ejemplo, y habíamos visto esto, todo esto lo estoy mostrando rápido porque lo tenemos en la clase anterior. Habíamos visto, por ejemplo, si definimos aquí el número de personas por vivienda, acuérdense que eso está borrado, el número de personas por vivienda y el número de habitaciones por vivienda, X es una variable cuantitativa discreta, que en este caso particular de la entrevista que nosotros hicimos, toma los valores 4, 5, 6, 7, 8, o sea, por ejemplo, hay 4 personas que viven en una vivienda, acá hay 6 personas que viven en una vivienda, podrían ser 7 personas que viven en una vivienda, etc. Y es la variable cuantitativa discreta también, que podría ser, el I, acuérdense que representa el número de habitaciones por vivienda, que podría ser 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso de esta encuesta, recibimos esta información, donde por ejemplo, el N43 representa el número de veces en que nos encontramos con el par 7, 3, que significa que cuando encontramos el par 7, 3, corresponde al número de personas por vivienda. O sea, si hablamos del 7.3, el número de personas donde viven en una vivienda 7 personas y tienen 3 dormitorios, perdón, estoy analizando otra, 7.3 dije, o N4.3, no, dije N4.3, perdón, N sub 4.3, voy a marcar con el lápiz porque estoy solo escribiendo con la mano, el N4.3, el N4.3, este que está acá, corresponde al número de veces que aparece el par 7.4, perdón, el par 7.4. El par 7.4, ¿no es cierto? Porque este es X sub 4 y este es Y sub 3, de ahí viene el 4.3. Entonces, si vale 3, significa que hay 3 personas que respondieron que viven en una vivienda donde viven 7 personas y tienen 4 habitaciones. O sea, hay 3 personas que viven en una vivienda donde viven 7 personas y tienen 4 habitaciones. ¿De acuerdo? Esa es la traducción de esta tabla. Entonces, con esta información, bueno, ahí aparecen las interpretaciones de otros valores. Las distribuciones marginales, por ejemplo, de la variable X, uno toma los distintos valores que toma la variable X, y acá pone el N1 punto, el N2 punto, el N3 punto, que corresponden a estos que están acá. O sea, el N1 punto, el N1 punto, 8, 14, 11, ¿se fijan? Hasta el 6. Y la marginal de la variable i, ponemos los distintos valores de la variable i, y ponemos n.j acá, o sea, ponemos el 10, el 18, el 12, ¿se fijan? 10, 18, 12, etc. Entonces, estas que están acá corresponden a las frecuencias marginales de la variable x, y estas son las frecuencias marginales de la variable y. ¿De acuerdo? Entonces, otro tipo de frecuencias, habíamos visto, nosotros ya tenemos lista las primeras frecuencias, que son las absolutas conjuntas, que es lo que da la primera tabla, después las marginales, y ahora vamos a ver las frecuencias relativas. Esto también lo vimos en la clase pasada, por eso estoy viendo rápido. Por definición, las frecuencias relativas corresponden a H y J, que es N y J partido por N, o en algunos libros aparece como F chica sub I J,
que es n y j partido por n. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, H43 va a ser N43 dividido por el N. ¿Qué cosa es N43? N43 corresponde a 3 dividido por 50 y nos da 0.06. ¿Cuál es la interpretación de esto? Que el 6% de las viviendas tienen 7 personas y 4 habitaciones, o sea, es el 6% de las viviendas, de las personas encuestadas en realidad, el 6% de las personas encuestadas viven en habitaciones, perdón, viven en una habitación, no una habitación, en una vivienda donde viven 7 personas y tiene 4 habitaciones. Eso es, esta primera parte yo la tarjaría. Voy a repetir la interpretación. El 6% de las personas encuestadas viven en una vivienda donde habitan 7 personas y posee 4 habitaciones. Esa es la interpretación. Después podemos fabricar una nueva tabla que se llama tabla de frecuencias relativas. Entonces simplemente acá, en vez de poner, aquí ponemos el H11 o el F chico 11, el H12 o el F chico 12, etc. ¿Ya? Y acá el H1 punto, sumamos por filas y nos dan estos valores, y en el H.1 sumamos por columnas y nos da cada uno de estos valores. La suma de todo esto es 0.20, la suma de todo esto, etc. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a definir esto. Hasta aquí quedamos en la clase anterior. Las frecuencias absolutas acumuladas se denotan por una n grande y j indica el número de casos, o a veces esta n grande también se identifica en algunos textos como una f grande y j, ¿de acuerdo? Por si acaso. Entonces se denota por n grande y j, indica el número de casos menores o iguales que la categoría iésima de la variable x, y menor o igual que la categoría jésima de la variable y. Por definición, n grande y j va a ser igual a la sumatoria doble desde k igual a 1 hasta i de la sumatoria desde L igual a 1 hasta J de N sub KL. Ya, anoten esa fórmula porque la vamos a ocupar ahora. Fíjense, ¿qué cosa sería el N23? A ver, vamos a echar a correr el N23. El N23, por definición, corresponde a la sumatoria desde K igual a 1. Fíjense que este es el I y este es el J, ¿cierto? Entonces, la sumatoria desde K igual a 1 hasta el 2, que corresponde al I, de la sumatoria desde L igual desde 1 hasta el J, que es 3, de N sub K L, ¿ya? Si nosotros echamos a correr esta sumatoria, fíjense, nos va a quedar la sumatoria, acuérdense que uno echa a correr primero la sumatoria que está adentro, hasta 2, echemos a correr la sumatoria que está acá adentro. Cuando L vale 1, vamos a tener N sub K 1. Cuando N vale 2, va a ser N sub K 2. Cuando L vale 3, nos queda N sub K 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Echamos a correr la sumatoria que está adentro. Ahora vamos a echar a correr la sumatoria que está acá afuera. Oh, qué feo. La sumatoria que está acá afuera. Dice desde K igual a 1 hasta 2. Entonces primero tomamos toda esta expresión y evaluamos cuando K vale 1. Entonces nos va a quedar N11 más N12 más N13. Después, cuando K vale 2, vamos a tener N21 más N22 más N23. ¿Sí? Y aquí se terminó. ¿Por qué? Porque la sumatoria afuera va desde 1 hasta 2. Y si se fijan, N11, N12, N13 más N21, N22, N23, serían lo que aparece acá. Entonces, estos N chico, 1, 1, 1, 2, 1, 3, son los valores que aparecen en la primera tabla, en la primera tabla de las frecuencias simples, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar estos valores. Bueno, voy a tener que borrar porque me tengo que ir para arriba. N11, N12, fíjense.
N11, N12, o sea, sumamos estos y sumamos estos. N11, N12, a ver, pensé. Hasta el 3. N1, no es todo, fíjense que es N11, 12, 13, 21, 22, 23, fíjense. Estamos viendo acá, en la tabla de frecuencia inicial, estábamos viendo el N23, ya. Entonces el N23 es tomar este, sumar este, y sumamos esto, 3 más 2 más 3, 4 más 2 más 3. Entonces fíjense, para el N23, así como la manera más facilita de resolver esto, ustedes se ubican en el N23 chiquitito, que es este, y de ahí suman el rectángulo. O sea, suman todos los valores que están acá. ¿Se fijan? En el N23. Si por ejemplo estuviésemos sacando, estoy inventando, el N4, el N44, el N, no, más entretenido, el N45, por ejemplo. El N45. Para sacar el N grande 45, entonces ustedes se ubican en el 45, 1, 2, 3, en el 4, N45 chico, aquí está el N45 chico. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué tendrían que sumar? Todos los valores, toman el rectángulo, y simplemente suman todo esto. O sea, el N45, en nuestro caso, sería 2 más 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12 más 8 son 20, más 2 son 22, nada, nada, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41. O sea, N45 vale 41. ¿Se fijan? Lo calculan inmediatamente. ¿Lo captaron? O sea, el N grande 45 se van al N chico 45 y ahí toman el rectángulo y esos son los valores que tienen que sumar. Y claro, y en nuestro caso, en el N23, vamos a calcular aquí mismo antes de cambiarnos de pizarra, en el N23, ¿cómo nos estaba escribiendo con el lápiz? Es 3 más 2 más 3, son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 más 8, 20, 22. ¿Se fijan? Y sale súper rapidito, al tiro. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Me imagino, ¿sí? ¿Sí? Ya. Ya. Eso es para hacer las frecuencias, obtener las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Ya? Bueno, y aquí aparece la interpretación. Por ejemplo, en el N23, que hay 22 viviendas en que viven 2 o 3 personas y tienen más de una habitación y menos de 5 habitaciones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. La tabla de frecuencias relativas en relación al ejemplo. Ah, bueno. Ah, ya. Entonces, 3, 5, 8, 8, 8, 3, 5, 8. A ver, en el mismo ejemplo que nosotros tenemos acá, eh, absolutas acumuladas. Ya, miren, acá, estimados, aparece la nueva tabla de las n grande, esta que está acá, corresponde, esta es el 1, 1, N11, N12, este es N13, y se acuerdan que habíamos calculado esta, que era era N4, era N45 esta, ya el lápiz se me reveló de nuevo, esta es N45, ¿se fijan? Entonces, todos esos valores de las N grande lo podemos escribir acá, ¿de acuerdo? ¿Ya?
sea, calculamos todas estas frecuencias absolutas acumuladas, ¿ya? Esto está, tabla de, no, este título está mal puesto, no es de frecuencias relativas, sino que de frecuencias absolutas, acumuladas, son las que ya, para que lo corrijan arriba, es tabla de frecuencias absolutas acumuladas, ¿ok? ¿Ya? Entonces aquí aparecen los n grandes. Entonces, además, cumple con la n1 punto, simplemente sumar todas estas, también se pueden sumar para el lado, ¿se fijan? Sumamos para el lado, 3 más 5 más 8 más 8 más 8. Esto está mal, no da 8 esto. Esto está correcto. A ver, parece que no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. N1 punto es la suma hacia el lado. Estos valores están incorrectos, por si acaso, los vamos a arreglar al tiro. N1 punto, ayúdenme con la calculadora. N1 punto. ¿Cuánto da esto? Tienes una vida completamente. Perdón, estoy hablando de la calculadora y se me abrió el YouTube. Espérense un poquito. Bueno, a ver, vamos a sumar la primera. Ya, estos estarían incorrectos. A ver, espérense un poco. Ya me voy a demorar mucho corrigiéndolo. Esta tabla se las voy a corregir en el primer video que les grabe de los ejercicios que les tengo pendiente. A ver. Perdón. Esto corresponde a ver, al N1, a ver, ¿cuánto nos dio? El N11 nos dio 3. Me parece que es la moda. Espérenme. No es la moda. No. Corresponde a el último. Es el último valor. El acumulado anterior. El N1 punto es 8. El N2 punto es 22. El N3 punto es 33. El último acumulado. ¿Me entiende? 44, este 50. El último acumulado 10. El último acumulado 28. Este contempla todos los anteriores. El 40, este contempla el último. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es el último valor. Entonces no tenemos nada que corregir, está bien. Corresponde al último, al final, porque este contempla todos los anteriores. Por lo tanto, el último es el que nosotros ubicamos acá. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a ver las medidas de resumen. Primero, ¿cuál es la media aritmética marginal? Cuando hablamos de marginal es que estamos concentrados en una sola de las variables, ¿de acuerdo? De la tabla bidimensional nosotros ya habíamos visto que nosotros podíamos rescatar los distintos valores de x sub i, que son x1, x2, etcétera, hasta xp, y los n chicos, los n sub i punto, que correspondían a los valores que aparecían acá, ¿no es cierto?, en la tabla inicial. Pero aquí está la tabla inicial, acá, a estos valores que aparecían acá, ¿no es cierto? Tomamos las distintas variaciones del x, poníamos esta que está acá, esa era la marginal del x y la marginal del y, tomábamos los distintos valores de i y estos valores que aparecen acá abajo, el 10, el 18, etc. ¿Ya? Entonces, hoy me saqué los lentes y quedé piti, quedé ciega. Acá estamos. Ya. Entonces, la media aritmética marginal de la tabla, podemos traer esta que está acá. Por lo tanto, el promedio de personas por vivienda, o sea, nosotros podríamos hacer un análisis y sacar conclusiones respecto de las magnitudes por separado. Entonces, el promedio de personas por vivienda, que corresponde a la media aritmética marginal, corresponde a la media normal, a la básica que nosotros conocemos, que en el fondo es sumar todos los valores y dividirlos por el n, ¿cierto? ¿Sí? Pero ojo, que no es sumar, sino que es, aquí, ¿qué significa esto? Que hay 8 personas que respondieron la variable 4. O sea, ¿qué significa esto en el fondo? Que hay personas, miren, hay 8 personas que respondieron 4, algo, 4, alguna otra cosa.
¿me entiendes? O sea, 4 como alguno de los valores que toma la variable i, pero esta parte a nosotros no nos interesa, es como que no nos habla solamente este valor. Entonces de aquí hay 8 personas que respondieron 4, algo. Por lo tanto, el número total serían 8 personas por el 4, que es el valor que respondieron. Sería 8 por 4 más 5 por 14 más 6 por 11 más 7 por, etcétera, etcétera. Se suma esto y se divide por 5 y nos da en este caso 6,04. Y la mediana, es la mediana la calculamos de manera común y corriente, y la moda también. Entonces nos da mediana 6, 5. Y lo mismo, exactamente lo mismo podemos hacer con la variable i. ¿Ya? Acordémonos que obviamente las distribuciones marginales x e y son distribuciones unidimensionales, por lo tanto todo lo que le podemos hacer a una dimensión unidimensional, lo podemos hacer con cada una de las variables marginales. ¿Ya? Bueno, aquí hay un ejercicio que estaría para ustedes: calcular la varianza de desviación estándar. O sea, lo ideal es que lo puedan hacer de aquí el miércoles, y si el miércoles hay alguna duda, incluso lo podemos hacer en clase si alguien lo pregunta, ¿ya? Y corroboramos la respuesta que ustedes tengan. Acuérdense que ya tienen que ponerse a estudiar estadística, sí o sí. O sea, ya pasó la prueba, ya descansaron un ratito, ahora tienen que full estudiar para la prueba que es el próximo lunes. O sea, queda solamente una semana, ¿ok? Ahora vamos a definir las medias aritméticas condicionales. Nos falta nada, nos faltan un par de páginas nomás. Ya. Las medias aritméticas condicionales. En la tabla de frecuencia bidimensional se puede analizar el comportamiento de una variable condicionada a un valor particular de la otra variable. Ojo con esto, o sea, en el fondo lo que vamos a hacer acá es que nosotros podemos estudiar o analizar el comportamiento de una variable condicionada a un valor particular. O sea, por ejemplo, podríamos ver qué pasa con la variable en relación, por ejemplo, con las personas que respondieron que eran 4 personas las que habitaban en una vivienda. Entonces podemos estudiar qué pasa con las familias que tienen 4 integrantes y que viven que tienen 4 integrantes y que viven en una vivienda donde desconocemos cuál es el comportamiento de cuántas piezas, cuántos cuartos hay en esa vivienda. ¿De acuerdo? Entonces, es posible condicionar la media aritmética de una variable respecto a un valor particular de la otra variable y así definir las medias condicionales. Entonces, vamos a definir m de la variable x tal que y sub k. Entonces, lo que estamos diciendo que esta es se define como la media condicional de la variable x respecto a un valor particular de la variable y, que en este caso el valor particular sería el i sub k. ¿Ya? Entonces anoten por ahí en algún lugar esa fórmula, porque la vamos a ocupar ahora, de x sub i por n sub i k partido por n punto k. Ya. Entonces, vamos a ver la media condicional de la variable x respecto del valor particular i sub k. ¿Qué dice la fórmula? Es la sumatoria desde 1 hasta p de x sub i por n sub i k partido por n punto k. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la distribución del número de viviendas según el número de personas en aquellas viviendas con 3 habitaciones. Fíjense que aquí nosotros, ¿qué estamos considerando? Estamos considerando el i sub k, en este caso, es 3. O sea, el i sub k es el valor 3. ¿Cuál sería el valor de k? Fíjense, en este caso, si estamos tomando el valor 3, y fíjense, acá tenemos el valor 1, el valor 3. Fíjense que k valdría 2, porque estamos tomando el segundo valor de la variable i, puede tener el valor 2, el valor 3, el valor 4. El x y sub 1 es 2, y sub 2 es 3, y nosotros estamos fijando acá en el 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos tomando k igual a 2, que sería el segundo valor que puede tomar la variable. O sea, cuando aquí ponemos i sub k, estamos tomando tal que i sub 2. O sea,
tal es x sub i dado i igual a 3. O sea, este que está acá en estricto rigor debería estar escrito así más chiquitito a lo mejor. Es x sub i dado i sub 2 igual a 3. ¿De acuerdo? Dado este valor. Entonces, ¿cuáles son los distintos valores que toma x sub i cuando i vale 3? Entonces, para rescatar esta columna que está acá, nos vamos acá arriba y nos vamos acá donde está la frecuencia simple. ¿Dónde están las frecuencias simples? Acá. 2, el 8, el 5, el 2. A ver. El 2, el 8, el 5, el 2. ¿Se fijan? El 2, el 8, el 5, 2. Que en el fondo es pegarnos acá, en la primera tabla, la tabla donde aparecen acá. Acá. Nosotros tomamos la columna, estamos acá. Por lo tanto, consideramos esto. ¿De acuerdo? Y acá consideramos los distintos valores de x. Cuando x vale 4, tenemos 2. Cuando 5, 8, 6, 5. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y con esa columna formamos esta tablita que está acá abajo. Acá. 2, 8, tanto. ¿Qué cosa es el n.j? N.j sería la sumatoria de todo esto, que es 18. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Primero, el m de x dado igual a 3 va a ser igual a... ¿Qué dice la fórmula? Primero tenemos que tomar el n punto k, que en este caso sería el n.2, y arriba es la sumatoria de 1 hasta p del x sub i multiplicado por su respectivo n, ¿de acuerdo? Entonces sería 4 por 2 más 5 por 8, bueno, pues lo he escrito, hasta el último 9 por 1. ¿De dónde sacamos el n.2? Fíjense en la tabla inicial, el n.2 el n.2 es 18. ¿Se fijan? Acuérdense que habíamos ocupado esta columna y este es el n.2, que correspondía a la suma de todos estos valores. ¿Ok? Por eso es importante ubicar el k, porque estamos diciendo tal que i vale tanto. Entonces uno dice, ¿cuál es el tal que i es igual a 3? Corresponde al segundo valor. Por eso ocupamos la segunda columna. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, acá estamos. Ya, y nos queda 5,61. ¿Ya? Ahora vamos a definir lo que es la varianza condicional. La varianza condicional corresponde, la varianza condicional b de x dado i igual a 3, o sea, siguiendo con el mismo ejemplo, va a ser igual a m, a la media condicional de la variable x al cuadrado, tal que y es igual a 3, menos la m de x dado i igual a 3, el valor que nos dio acá, al cuadrado. En este caso, lo que tenemos que hacer es tomar cada uno de los elementos de la x, elevarlos al cuadrado, hacer la misma operación, pero aquí va a aparecer 16, aquí va a aparecer 25, 36, 49, 64, 81, y hacemos el mismo procedimiento, calculamos esta, y le restamos esta otra, y nos da este valor. Y esta que está acá, que es la desviación estándar condicional, va a ser igual a la raíz de este valor que está acá. ¿Ya? Ya, tarea, hacer el mismo procedimiento
pero ahora fijando en i igual a 6. O sea, en el fondo lo que van a tener que hacer acá es trabajar, en este caso, el k valdría 1, 2, el k vale 5. ¿Se fijan? Entonces van a tener que hacer el mismo procedimiento, pero considerando ahora la columna, esta columna, o sea, los valores que aparecen. Ay, perdón. Me equivoqué de ¿cómo se llama? Espérenme, me equivoqué de tabla. Si fuera tal que i es igual a 6, tal que i es igual a 6, es la tabla inicial, esta. Tal que i es igual a 6, tienen que ocupar esta columna. Tal que i es igual a 6. Los valores que aparecen acá, ¿cierto? Y esto es cuando k vale 5. Cuando k vale 5, porque corresponde al quinto valor. ¿Ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si fuera, voy a concentrarme en m porque la otra, la varianza y la desviación se encuentran a partir de esto. Si fuera, por ejemplo, m de i dado x igual a 6. Ahora estoy cambiando las variables. Sería exactamente lo mismo, pero ahora, ¿en dónde nos tendríamos que concentrar? En esta, ¿no es cierto? En la columna. ¿Se fijan? Para hacer los cálculos. Sería en esa lila, y en este caso k valdría 3. ¿De acuerdo? Tendríamos que, el mismo procedimiento, pero ahora como estamos viendo la media de la variable i, tal que condicionando y fijando la variable x. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ok. Y lo último, observación importante, un gráfico de dispersión constituye el primer paso para investigar la relación entre ambas variables. Ejemplo 1, deseamos analizar, por ejemplo, si deseamos analizar si hay relación entre la edad de los trabajadores de una empresa y años de servicio de la empresa, uno puede construir esta tabla que corresponde a la distribución de los trabajadores de una empresa según edad y los años de servicio. ¿De acuerdo? A ver, cuando hablamos de estos puntitos deberían haber sido, por ejemplo, con dos colores, pero bueno. Entonces, a ver, lo primero es llegar a encontrar todos los elementos que aparecen, saber construir todas estas tablas, y después de construir todas estas tablas, poder extraer el máximo de información de ellas, poder interpretar, esto es súper importante, porque en todos los ejercicios de estadística al final se pide interpretación de los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les sugiero a ustedes que recién, lo más probable es que recién están comenzando a estudiar este cuento? Digamos, que partan paso por paso, y después digan, ya, ¿cómo encuentro, por ejemplo, la media, mediana y moda en una población con datos no agrupados? ¿Cómo encuentro media, mediana y moda en datos agrupados? Y de ahí empiecen a encontrar a hacer cada uno de los ejercicios que se proponen acá, que la mayoría están con respuesta, y los que no están con respuesta los trabajan, y como les digo, si surge alguna duda, las discutimos en la clase del miércoles. ¿Ya? Eso sería, estimados.